La verdad que el Espíritu Santo revela solo a aquellos que no se rinden ante el mundo. Hay momentos en que el alma grita buscando respuestas, pero todo a su alrededor parece aplaudir lo que su espíritu no puede aceptar. Vives en un mundo que celebra lo superficial, que premia lo fácil, que adorna la mentira con aplausos y cada día te empuja a rendirte, a callar, a adaptarte. Pero tú no fuiste llamado para encajar, fuiste separado para resistir. Y hay una verdad, que el Espíritu Santo solo revela a aquellos que se atreven a no inclinarse, que prefieren ser rechazados por todos antes que traicionar el llamado que arde dentro. La mayoría se conforma con migajas de aprobación humana porque tienen miedo de estar solos. Pero los que eligen no rendirse al sistema de este mundo descubren que la soledad no es vacío, es altar. Allí, cuando el ruido se calla, cuando la máscara cae, cuando todo se apaga, el Espíritu habla. Y no habla como el mundo. No grita, no exige, no manipula. Él susurra verdades eternas que solo los valientes pueden oír. Esta verdad no se encuentra en libros ni se aprende en debates. Esta verdad desciende como un fuego secreto que transforma todo lo que toca. Hay una revelación que no está disponible para los tibios. Está reservada para los que han dicho no cuando todos decían sí. Para los que lloraron en silencio al ver cómo otros avanzaban por caminos amplios, mientras ellos elegían el estrecho. Para los que apagaron la música del mundo para aprender a reconocer el sonido del cielo. Ellos no son populares, pero son conocidos por el Espíritu. No tienen plataformas humanas, pero tienen acceso a altares celestiales. El mundo te va a prometer brillo, pero nunca te dará luz. Te ofrecerá fama, pero te robará la paz. Te dará ruido, pero te quitará discernimiento. Por eso, el Espíritu Santo no se revela en ambientes contaminados por la vanidad, por el ego, por la necesidad de aprobación. Se revela en lo secreto, en lo puro, en lo renunciado. Y hoy, si tu corazón arde por más, si estás dispuesto a ser diferente, si eliges el Espíritu por encima del sistema, prepárate, porque lo que Él va a mostrarte no es una idea, es una verdad que rompe cadenas, abre ojos y te separa para siempre de una vida sin propósito. Cuando el mundo te aplaude, pero el cielo está en silencio. Cuando todos te aplauden, es fácil creer que estás haciendo las cosas bien. Las palabras de elogio, los likes, los abrazos públicos, las invitaciones, las oportunidades que llegan sin esfuerzo. Todo eso puede parecer bendición, pero hay una pregunta que no puedes evitar. ¿Y si el cielo está en silencio mientras el mundo me aplaude? ¿Y si esa ovación no es afirmación divina, sino distracción disfrazada de aceptación? El Espíritu Santo no se mueve según la opinión de las multitudes. Él no mide tu obediencia por la cantidad de seguidores que tienes, ni por los aplausos que recibes. Su estándar no es numérico, es eterno. Y cuando el mundo te celebra por algo que el cielo no ha validado, te encuentras en el lugar más peligroso, aplaudido por la tierra, pero ignorado por el trono. Esa sensación de vacío, incluso rodeado de éxito, es una alarma espiritual que no puedes apagar con palabras bonitas ni con nuevas metas. Es el Espíritu tratando de despertarte del encanto seductor del sistema. Hay quienes predican mensajes que el mundo celebra porque no confrontan, no incomodan, no invitan al cambio. Solo confirman lo que la carne ya quiere oír. Pero el Espíritu Santo no está obligado a respaldar lo que no ha nacido de su corazón. Él no se manifiesta donde reina el ego, donde se adora la imagen, donde se diluye la cruz para no ofender. Por eso, muchos se sienten exitosos en la tierra, pero secos en lo profundo. Tienen visibilidad, pero no presencia. Tienen influencia, pero no dirección. Jesús vivió esto.
Cuando entró en Jerusalén, fue recibido con palmas, con gritos, con una multitud que lo proclamaba rey. Pero pocos días después, esos mismos labios gritaron: «¡Crucifícalo!». El mundo es inconstante, sus aplausos son efímeros. Lo que hoy celebran, mañana lo desechan. Y si tu identidad está cimentada en ese reconocimiento, vivirás esclavo de la validación ajena. Pero si tu oído está entrenado para escuchar la voz del Espíritu, podrás caminar en obediencia aunque el mundo te ignore, te critique o te rechace. El cielo muchas veces guarda silencio como prueba, para ver si eres capaz de seguir sin aplausos, para comprobar si tu corazón late por su aprobación y no por la de otros. A veces ese silencio no es ausencia, es un susurro esperando tu renuncia, porque solo cuando decides apagar el ruido del mundo es que empiezas a oír la verdad que el Espíritu ha reservado para ti, una verdad que no se entrega a los populares, sino a los fieles, a los que prefieren su voz antes que su visibilidad. Es posible que hoy estés rodeado de gente que celebra tus logros, tu imagen, tu influencia, pero si sientes que algo te falta, que tu alma no reposa, que hay una distancia entre tú y la presencia, presta atención. Tal vez el Espíritu esté esperando que te des cuenta de que te alejaste sin notarlo, que en medio del éxito externo perdiste la intimidad interna, que estás lleno de palabras, pero vacío de dirección. Y ahí es donde comienza el verdadero despertar, porque hay una diferencia entre ser exitoso y ser ungido. Una cosa la logra el esfuerzo humano, la estrategia, la inteligencia. La otra solo nace de una vida rendida, oculta, quebrantada ante Dios. No confundas el ruido con la voz. No asumas que porque todos te siguen, el Espíritu está contigo. Él no se queda donde no hay altar. Y muchas veces el altar se construye en el silencio del rechazo, en la obediencia cuando nadie ve, en la firmeza de decir no cuando todos aplauden un sí. Hoy, si el cielo está en silencio, no te desesperes. Pregunta, examina, ríndete. Vuelve al lugar donde lo oíste por última vez. Renuncia a lo que el mundo te está ofreciendo si eso implica perder la sensibilidad a su presencia. Porque la verdad que transforma, que limpia, que guía, no se encuentra en la cima de la popularidad, sino en la profundidad de la obediencia. Cuando el mundo te aplaude pero el cielo está en silencio, no sigas corriendo. Detente. No interpretes ese silencio como abandono. Puede ser una invitación, una llamada divina que te dice: vuelve a mí, porque tengo algo que decirte, algo que solo revelo a los que no se rinden ante el mundo. No rendirse no es orgullo, es obediencia radical. No rendirse ante el mundo no es sinónimo de arrogancia. No significa levantar la voz para ser oído, ni imponer una fe que aún está siendo procesada en lo secreto. No rendirse no es una actitud desafiante contra las estructuras humanas, sino una expresión radical de obediencia a Dios. Es resistir lo que todos normalizan. Es seguir una voz que no todos escuchan. Es caminar por un sendero estrecho, aun cuando el camino ancho brilla con promesas atractivas. Es mirar al mundo con ojos de compasión, pero con un corazón que ya ha elegido su reino. Hay quienes confunden la firmeza con la dureza, pero el Espíritu Santo no trabaja con corazones duros. Él busca corazones quebrantados, blandos en su presencia, pero firmes ante el pecado. Un creyente que no se rinde ante el mundo es alguien que, en silencio, ya se rindió por completo ante el Espíritu. Su vida no gira en torno a lo que puede conquistar, sino en torno a lo que fue llamado a obedecer. No está detrás de oportunidades, sino detrás de una dirección divina. Es alguien que ya aprendió que no todo lo que brilla tiene la bendición del cielo, y que muchas veces el oro falso del mundo solo sirve para maquillar un alma empobrecida espiritualmente.
No rendirse es negarse a negociar los valores del reino, es decir, no al aplauso si eso significa sí al desvío. Es elegir la soledad antes que la conformidad. Es saber que, aunque parezca que se está perdiendo terreno en lo visible, en lo invisible se está ganando una eternidad. El Espíritu Santo no revela su verdad a quienes se mueven por miedo, por ansiedad o por necesidad de aceptación. Él susurra secretos celestiales a quienes caminan en fe, aun cuando la tierra tiemble bajo sus pies. A quienes no se rinden cuando las cosas no salen como esperaban. A quienes continúan creyendo cuando las lágrimas se mezclan con la oración. No se trata de fuerza humana, no se trata de voluntad propia, se trata de una dependencia absoluta, una entrega diaria, una renuncia constante, porque el mundo tiene 1000 formas de convencerte de que estás perdiendo el tiempo siendo fiel. Te mostrará resultados rápidos, caminos más cortos, discursos más agradables, pero el Espíritu Santo te susurra desde lo profundo. No cambies lo eterno por lo urgente, no sustituyas mi presencia por tu progreso. Hay momentos en los que parecerá que todos avanzan y tú estás detenido, pero en realidad estás siendo fundado, estás siendo formado, estás siendo refinado, porque el Espíritu no acelera procesos para agradarte, Él los orquesta para prepararte. Y en esa preparación, el no rendirse es parte del fuego que purifica, es parte del silencio que fortalece, es parte de la sequía que te hace depender del manantial eterno. No rendirse es no vender tu fe por likes, no reducir tu llamado para caber en los moldes del sistema, no bajar tu voz interior solo porque afuera todos gritan otra cosa. Es vivir con la certeza de que si el Espíritu Santo está contigo, aunque el mundo entero se retire, tú seguirás caminando. Porque no caminas por aprobación, caminas por dirección. Y esa dirección no se negocia, no se comparte, no se copia. Se recibe en lo secreto, en la intimidad, en la rendición. Mientras muchos buscan caminos amplios para no ofender, tú elegiste el sendero estrecho, donde cada paso te acerca más al corazón de Dios. Y aunque eso signifique perder oportunidades humanas, sabes que estás ganando propósito eterno. No rendirse es el idioma de los que ya no pertenecen a este mundo. Es la evidencia de una ciudadanía celestial que no necesita explicaciones humanas para justificar su fe. Si hoy estás caminando en contra de la corriente, si sientes que eres el único que eligió no doblar las rodillas ante el sistema, recuerda, no estás solo. Cada acto de obediencia es visto, cada decisión oculta es registrada. Y cada paso firme en la dirección correcta será recompensado en el momento señalado. El Espíritu Santo no olvida a los que no se rinden. Él los toma de la mano, los sostiene, los guía, los exalta, pero a su tiempo. Porque el que no se rinde ante el mundo vive para ser sostenido por la eternidad. El precio de la fidelidad cuando nadie te ve. Hay una fidelidad que no brilla en plataformas ni se escucha en discursos. Es silenciosa, constante y profundamente sagrada. Es la fidelidad que nadie ve, pero que el cielo nunca ignora. No se trata de grandes gestos ni de actos públicos, sino de decisiones pequeñas, muchas veces dolorosas, tomadas en el secreto del alma. Es cuando decides cerrar la boca en lugar de defenderte. Es cuando eliges perdonar aunque no haya disculpas. Es cuando haces lo correcto aunque nadie esté observando. Esa fidelidad que parece insignificante a los ojos del mundo es la que el Espíritu Santo honra con su presencia. Es fácil ser fiel cuando hay reconocimiento, cuando tu obediencia genera aplausos, tu constancia trae frutos visibles y tu fe es celebrada. Pero hay temporadas donde ser fiel significa perder, renunciar, callar, esperar.
donde nadie te entiende y muchos hasta te señalan, donde parece que tu esfuerzo no cambia nada, donde tu obediencia no trae respuestas inmediatas, sino más silencio. Y es ahí, en ese terreno árido, donde la fidelidad verdadera se vuelve ofrenda, donde el Espíritu Santo encuentra un corazón que no busca recompensa, sino solo agradar a Dios. La fidelidad en el secreto tiene un precio alto. A veces se paga con lágrimas, con noches en que te preguntas si vale la pena, con momentos en que ves a los impíos prosperar mientras tú, haciendo lo correcto, sigues esperando. Pero hay una verdad eterna. Dios nunca se deja vencer en generosidad. Él ve lo que haces cuando nadie te ve. Él escucha las oraciones que haces cuando ya no tienes fuerzas. Él registra cada acto de fidelidad como una semilla eterna que germinará en el tiempo exacto, con un fruto que no se compara con nada de este mundo. Ser fiel cuando nadie te ve revela quién gobierna tu interior. Revela si haces por amor o por necesidad de aprobación. Revela si tu comunión con Dios es real o una máscara, porque esa es la fidelidad que el Espíritu Santo más valora, la que no necesita testigos humanos, porque ya encontró su validación en la mirada de Dios. Y es esa fidelidad la que te protege del orgullo, te forma en humildad, te capacita para escuchar la voz del Espíritu, incluso en medio del caos. Cuando nadie te ve y aún así oras, es ahí donde el cielo se abre. Cuando nadie te aplaude y aún así sirves, es ahí donde tu corazón es pulido. Cuando no hay testigos de tu entrega, pero tú igual decides rendirte, es ahí donde se forja tu verdadera autoridad espiritual. Porque Dios no promueve talentos, Él promueve corazones íntegros. Y la integridad no se construye en el escenario, se moldea en el secreto, en las madrugadas que nadie conoce, en los sí a Dios que nadie celebra, en los no al mundo que nadie comprende. Hay una gloria oculta en ser fiel en lo secreto, una gloria que no es luz que deslumbra, sino calor que transforma, una gloria que no necesita ser vista porque ya fue abrazada por la eternidad. El Espíritu Santo se mueve en los ambientes donde no hay espectáculo, pero sí reverencia, donde no hay multitudes, pero sí hambre por su voz, donde no hay fama, pero sí lágrimas sinceras de rendición. Muchos quieren ser usados por Dios, pero pocos quieren ser fieles en lo oculto, porque allí o te rompes o eres transformado. Allí o escapas o eres marcado para siempre. Allí o huyes de tu cruz o decides cargarla sin reclamar. La fidelidad cuando nadie te ve es la que define cuánto puedes cargar de parte de Dios cuando llegue el día de la visibilidad. Porque el que no fue fiel en lo secreto no sabrá manejar la exposición sin perderse. Pero el que fue fiel en el anonimato, cuando Dios lo exalte, seguirá siendo el mismo, porque su raíz no está en los hombres, sino en el Espíritu. Si hoy estás viviendo una temporada en que nadie ve lo que haces, en que parece que tu fidelidad no cambia nada, no bajes la guardia. El cielo sí lo ve. El Espíritu Santo sí lo registra. Y lo que Él está formando en ti, en el secreto, será la base sobre la cual construirá un propósito que no se caerá cuando vengan las tormentas. Porque lo que se edifica en lo invisible es lo único que puede sostener lo eterno. El discernimiento espiritual frente a la mentira disfrazada de verdad. Vivimos en tiempos donde la mentira ya no se presenta con rostro oscuro ni palabras duras. Ahora viene disfrazada de sabiduría humana, de lógica persuasiva, de frases inspiradoras que suenan correctas, pero que en el fondo están vacías de verdad espiritual. Es una mentira sofisticada, que mezcla la verdad con error, que utiliza el lenguaje del amor para justificar el ego, que se presenta como libertad, pero encadena el alma al sistema de este mundo. Y es aquí donde el discernimiento del Espíritu Santo se vuelve no solo un don,
sino una necesidad urgente. El enemigo no necesita que renuncies a tu fe de forma explícita. Le basta con sembrar una versión distorsionada de la verdad, una espiritualidad sin cruz, una gracia sin arrepentimiento, una fe sin obediencia. Te seduce con ideas que suenan modernas, inclusivas, liberadoras, pero que te alejan sutilmente del corazón de Dios. Frases como «sigue tu verdad», «haz lo que te hace feliz», «el amor lo justifica todo», parecen inofensivas, incluso compasivas, pero detrás de ellas se esconde una manipulación peligrosa: poner al yo en el centro y no a Cristo. El discernimiento no se trata de conocer la Biblia de memoria ni de detectar errores doctrinales. Se trata de tener una comunión tan íntima con el Espíritu Santo que tu alma se incomode cuando algo no proviene de Él, aunque esté bien dicho. Es sentir en tu espíritu cuando una palabra, una enseñanza, una tendencia no carga la presencia de Dios, aunque tenga millones de seguidores o aprobación social. Es poder mirar más allá de las apariencias y percibir la fuente de lo que se presenta como bueno. Hay cosas que solo el Espíritu Santo puede revelar, porque hay engaños tan sutiles que la mente humana no puede detectar. Solo quien camina en profundidad con Él puede discernir lo invisible, y esa sensibilidad no se desarrolla con estudio intelectual, sino con hambre de verdad, oración constante y corazones rendidos. Dios no le revela su verdad a los sabios según el mundo, sino a los que no se rinden ante el sistema, a los que prefieren la soledad antes que adaptarse, a los que eligen la fidelidad antes que la popularidad. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad, no a la verdad parcial, no a la verdad que conviene, no a la verdad políticamente correcta, sino a toda la verdad. Eso incluye verdades que incomodan, que confrontan, que te obligan a cambiar. Y por eso muchos prefieren callar la voz del Espíritu, porque escucharla significa morir a tus propias ideas, rendir tus argumentos, soltar tus ídolos internos. Pero los que no se rinden ante el mundo reciben revelaciones que los fortalecen, los protegen y los posicionan para vivir en el centro de la voluntad de Dios. El discernimiento no es un privilegio para unos pocos, es una promesa para todos los que desean andar en santidad, pero requiere pureza de intención. No se puede discernir desde el orgullo. No se puede escuchar al Espíritu cuando hay ruido de ambición, de conveniencia o de heridas no tratadas. Por eso el mundo está confundido. Hay demasiado ruido, demasiadas voces, demasiadas máscaras. Y solo los que han hecho del silencio de la oración su lugar seguro pueden distinguir lo verdadero de lo falso. Muchos han caído porque confundieron carisma con unción, porque vieron milagros y pensaron que eso era señal de verdad. Pero la Escritura es clara: no todo el que hace señales viene de Dios. El Espíritu Santo revela la diferencia entre poder auténtico y manipulación emocional, entre palabras ungidas y discursos seductores, entre una atmósfera espiritual y una atmósfera entretenida. Y ese discernimiento es lo que mantiene tu alma firme cuando todo a tu alrededor parece correcto, pero en lo profundo está desviado. Es necesario pedirle al Espíritu Santo que abra tus ojos, que despierte tu espíritu, que te enseñe a ver más allá de lo que brilla, que te alerte cuando algo parece de Dios, pero no lo es. Porque estamos en un tiempo donde el error ya no se presenta como maldad evidente, sino como una mejor interpretación de la verdad. Y si no estás firme en la palabra viva y en la presencia del Espíritu, terminarás aceptando como luz lo que es sombra. Aquellos que no se rinden ante el mundo se convierten en lámparas encendidas.
porque el Espíritu los capacita para discernir, resistir y caminar en verdad, aunque eso signifique estar solos, porque en la fidelidad a la voz del Espíritu hay poder, hay dirección, hay propósito eterno, y aunque el mundo los rechace, el cielo los respalda. Las promesas escondidas en el silencio de tu obediencia, cuando obedeces sin alardes, sin explicaciones, sin aplausos, creas un espacio donde el Espíritu Santo puede depositar cosas extraordinarias para ti. No se trata de mérito humano, sino de un terreno fértil que solo se logra con la semilla de la obediencia. Mientras muchos buscan señales, ofertas o confirmaciones externas, tú has elegido rendirte en secreto, hacer lo correcto aun cuando nadie te ve. Y justo ahí, en ese terreno callado, el Espíritu ha estado colocando promesas que no se revelan con ruido, sino con paciencia. Estas promesas no llegarán con trompetas ni fanfarrias. Llegarán como un susurro de esperanza en medio de la rutina, como un consuelo inesperado cuando creías que todo estaba perdido, como un encuentro divino que te hace comprender por qué tantas veces tu sí no movió nada a la vista. Porque el Espíritu no almacena bendiciones para el que exige, las guarda para el que persevera en el secreto. Y cuando el dueño de la mies decide el tiempo de la siega, lo hace en el corazón del que trabajó bajo sombra. Quizá parezca que Dios olvidó tus oraciones, que pasó por alto tu fidelidad, que ignoró tus lágrimas. Pero la verdad es que Él las vio todas, y mientras tú hacías lo correcto en silencio, Él preparaba algo que nadie más podía preparar. Una puerta que no existe en los sistemas humanos, un favor que nadie puede comprar, una revelación que destruye cadenas impuestas por generaciones, promesas escritas antes de tu nacimiento, pero selladas hasta que tu obediencia las hiciera florecer. El problema es que muchos abandonan justo antes del milagro. Llegan al umbral de la promesa y al no ver señales visibles, retroceden. No entienden que el milagro se gestó en lo invisible, en la fidelidad sin testigos, en el amor que no busca recompensa. Pero tú, que has decidido no rendirte, estás a punto de descubrir que lo que parecía tardanza era cocción divina, que cada día que confiaste, cada paso que diste en fe, estaba contando para activar aquello que tu alma necesita con urgencia. Esas promesas escondidas abarcan más que tus propios sueños. Incluyen sanidad que trasciende tu cuerpo, restauración que redefine tu historia, sabiduría que guiará tu futuro y paz que sellará tu espíritu. Incluyen conexiones con personas que el mundo no alineó, oportunidades que no caben en estadios ni se anuncian en titulares, pero que cambiarán tu destino. Están diseñadas para ti, no para que las publiques en pantallas, sino para que las vivas con gratitud. Y cuando al fin se manifiesten, no te darán derecho a la soberbia. Te recordarán tu pequeñez y la grandeza de aquel que las otorgó. Te llenarán de asombro y te impulsarán a interceder por otros que aún no entienden el valor de la obediencia secreta. Te convertirán en un testimonio viviente de que el camino estrecho no es una invitación al fracaso, sino la ruta hacia lo más alto de la voluntad de Dios. Imagina el día en que despiertes con la respuesta que esperaste tanto tiempo. La puerta que nadie pudo abrir se abrirá. El favor que faltaba te alcanzará. La palabra profética que ignoraste se confirmará. El viento del Espíritu soplará en tu vida, no porque lo merezcas, sino porque tus pasos de fe crearon el umbral espiritual. Y en ese instante recordarás cada madrugada de oración, cada te obedezco dicho con lágrimas, cada sacrificio oculto que te acercó a ese momento. No pierdas de vista ese día. Aférrate a la promesa guardada en el silencio. Aunque el mundo te invite a abandonar, aunque otros te presionen para cambiar, sigue creyendo en lo que no puedes ver.
porque el Espíritu Santo honra la fidelidad, y su fidelidad no defrauda. La mejor cosecha llega cuando la siembra se hizo en terreno sombrío, sin público, sin aplausos, sin oportunidades humanas, pero con la bendición secreta de Dios. Por eso, cada amanecer, al abrir los ojos, recuerda que algo grande te espera, que tu obediencia narc raude invisible a inevitable, que en tu fidelidad está el germen de lo extraordinario, que las promesas del Espíritu no arrancan con trompetas, arrancan con el susurro persistente de un corazón rendido. Y cuando se manifiesten, comprenderás que no hubo tiempo perdido, sino un proceso divino preparándote para recibir lo que solo Él tenía guardado para ti. El precio del fuego es el aislamiento del mundo. El fuego de Dios purifica, pero también quema. No es un fuego que abraza para destruir sin propósito, sino un fuego que consume lo superficial, lo mundano, lo que te aleja de tu primer amor. Y ese fuego no se enciende en multitudes, ni en salas llenas de confort. Se enciende en soledades, donde nadie más acompaña. Es allí donde descubres que el precio de la revelación es el aislamiento ante la corriente principal. Porque el mundo teme al fuego que no se apaga con aplausos, al fuego que arde en lo secreto, al fuego que no necesita distracciones para mantenerse vivo. El aislamiento no es un castigo, es la antesala de la intimidad. Cuando el Espíritu Santo te separa del ruido, te lleva a un lugar donde tus anhelos se vuelven más hondos que tus miedos. No hay proyectos ni reuniones que llenen de propósito como la soledad santa, esa soledad que te deja sin sombras donde esconderte. Allí, el alma se desnuda y se enfrenta a su condición, y el fuego comienza a purificar cada rincón, cada deseo, cada pensamiento que estaba contaminado. Muchos huyen del aislamiento porque lo confunden con abandono. Temen quedarse solos con sus dudas, con sus heridas, con sus fracasos. Pero el aislamiento del mundo es la mejor compañía del espíritu. Cuando no te rodean aplausos vacíos ni interpretaciones humanas, escuchas la voz que realmente importa. Cuando nadie te empuja a avanzar, descubres quién camina contigo. Y ese caminar íntimo forja en ti una resistencia que ningún elogio externo podría crear. El precio del fuego se paga con la soledad elegida, con renunciar a la charla superficial para adentrarte en conversaciones con tu Creador, con renunciar a lo que el mundo promete por lo que Dios ofrece, con soltar la comodidad de ser comprendido para abrazar la incomodidad de la santidad. No es un abandono repentino, sino una decisión consciente de valorar más la voz interior que la opinión ajena. Y ese precio, aunque parezca alto, siempre resulta más barato que pagar con tu propósito. En esa soledad, las distracciones desaparecen. Las distracciones que funcionan como anestesia espiritual se esfuman, y de pronto, te hallas cara a cara con lo esencial, tu fe, tu corazón, tu llamado. Ya no puedes fingir, ya no puedes distraerte, ya no puedes evadir al espíritu con promesas de agendas llenas, porque el aislamiento te deja sin excusas y te confronta con la realidad de tu entrega. Y es allí donde el fuego de Dios comienza a quemar lo que no pertenecía, a arrancar la rutina estéril y a encender un anhelo de eternidad. El mundo aplaudirá tu conformidad y criticará tu radicalidad. Te ofrecerá redes de seguridad para que no te expongas al fuego. Te brindará explicaciones cómodas para que no te cuestiones tan profundamente. Pero quienes no se rinden, quienes han pagado el precio del aislamiento, saben que el fuego interior vale cada minuto lejos del gentío, saben que la soledad santa es el útero donde nace el propósito, donde germina la verdad más pura, donde la presencia de Dios se siente con intensidad. No todos entienden este llamado. Muchos lo ven como locura. Por eso, el aislamiento no solo te aparta del mundo,
también te aparta de quienes no comparten tu anhelo. Te deja en un pequeño espacio donde tu fe parece insignificante ante la mirada humana. Pero es justamente en ese espacio donde el Espíritu comienza a mostrarte cosas que nadie más verá. Te revela visiones, sueños, direcciones que se ocultan tras la muchedumbre. Te da estrategias que no se aprenden en libros ni en conferencias, sino en la comunión santa de la soledad con Dios. Y cuando el fuego te consuma en ese aislamiento elegido, emergerás como un nuevo hombre, un nuevo instrumento. Ya no te moverá el deseo de agradar al mundo, sino la pasión de glorificar a quien te llamó. Ya no vivirás dependiente de la validación ajena, sino de la unción interna. Ya no te asustarás con el silencio, sino que lo reconocerás como terreno de encuentro, porque aprendiste que en la soledad santa el Espíritu baila con tu espíritu y revela la verdad que rompe cadenas. El precio del fuego no es fácil de pagar. Requiere valentía para decir no a los atajos, a los accesos inmediatos, a las invitaciones que no llevan al cielo. Requiere coraje para abandonar la corriente del éxito temporal y adentrarte en ríos profundos donde solo el Espíritu te guía. Pero cada llamarada, cada palabra revelada, cada visión profética que recibas, compensará con creces el costo. Porque nada cuesta más caro que una fe que nunca atraviesa el fuego, ni nada vale más que una verdad revelada que cambia tu destino. Si hoy sientes el llamado al aislamiento, no huyas, no lo veas como castigo, véelo como honor, véelo como la señal de que Dios te reserva algo grande, véelo como el precio que paga el perfume más fino, ese perfume que solo se hace con fuego y soledad, pero deja un aroma que trasciende generaciones. Y cuando cruces esa prueba, serás testigo vivo de la verdad, que solo los que no se rinden ante el mundo pueden proclamar. Hay cosas que solo se revelan en el silencio de tu renuncia. Hay decisiones que marcan el comienzo de una nueva realidad. Son esos no que pronuncias en lo profundo del alma, no porque quieras sufrir, sino porque entendiste que había cadenas disfrazadas de placeres y comodidades. Renunciar no es perder, es ganar perspectiva. Renunciar no es gritar destrucción, es susurrar obediencia. Y hay cosas que solo se revelan cuando renuncias voluntariamente a lo que el mundo promete, abriendo tu mano para que el Espíritu Santo derrame lo que tu corazón ni siquiera sabía que necesitaba. El primer acto de renuncia es dejar de buscar tu propio camino, renunciar al control, a la agenda, al plan B y a todas las pólizas de seguro que creabas para no depender de Dios. Cuando sueltas el timón, descubres que Él te estaba sosteniendo todo el tiempo. Y en ese instante, sin el peso de tus expectativas, se revelan direcciones divinas que no estaban señaladas en ningún mapa humano. El mundo no comprende ese momento de rendición. Para él, renunciar es fracaso. Para el Espíritu, es preparación. Luego, renuncias a tu identidad basada en los logros, renuncias al título, al reconocimiento, a las medallas que fuiste acumulando. Porque en cuanto tu valía se medía por aplausos humanos, estabas construyendo un muro que impedía la revelación de tu valor eterno. Y cuando derribas ese muro, el Espíritu te revela tu verdadera identidad. Hijo amado, heredero del reino, instrumento escogido para manifestar la gloria de Dios. Esa revelación no llega a través de alabanzas, sino de vaciarte de tus elogios. Más adelante, renuncias a las relaciones tóxicas que el mundo normaliza, a esas compañías que no edificarán tu fe, que te arrastran a murmurar, a comparar, a caer en la envidia. Decir no gracias a esas amistades duele, porque el mundo te dice que nadie te entiende. Pero en el silencio de esa renuncia, el Espíritu te presenta a aquellos que caminarán contigo en verdad, te ayudará a discernir quién suma y quién resta, y te revelará alianzas celestiales que escapan a la lógica humana.
Renunciar a tus proyectos según la lógica del mundo es otro acto de fe. A veces las puertas parecen abiertas, pero sientes que algo falta. Renuncias a empujar con fuerza lo que no armoniza con el espíritu, y justo ahí surge la siguiente idea, la siguiente visión, la siguiente puerta que solo él podía franquear. Porque hay proyectos que parten de la mente humana y otros que nacen en lo secreto, donde solo el espíritu modela la misión antes de presentarla ante la opinión pública. Y el renunciar más significativo es decir no al miedo disfrazado de prudencia. El miedo utiliza la palabra responsabilidad para encubrir la cobardía. Te susurra que renunciar al control es temeridad. Pero cuando renuncias al miedo, el espíritu te revela el coraje del que no confía en sus fuerzas, sino en el poder de Dios. Ese coraje es una verdad que nadie puede esconder. Cada renuncia verdadera implica un vacío, un espacio que el mundo lamenta, pero el espíritu celebra. Porque el espacio vacío no es ausencia, es habitación lista para la revelación. Ahí se filtran visiones, profecías, palabras de conocimiento, afectos divinos. Lo que el mundo veía como pérdida, el cielo veía como oportunidad. Y a medida que renuncias, comienza a formarse en ti un eco de la voz divina, un murmullo de cosas que tu alma no sabía que existían. No esperes claridad inmediata. Renunciar es un proceso. A veces duele, a veces sientes que estás perdiendo cosas valiosas. Pero el Espíritu Santo no engaña. Te lleva de la mano, te sostiene, te consuela, te sana. Y en el tiempo perfecto, las verdades ocultas emergen. Te descubres en medio del desierto, escuchando la voz de un río invisible. Ves en medio de la crisis el destello de una promesa. Sientes en medio de la soledad el abrazo del Consolador. Renunciar es un arte espiritual. No se improvisa, requiere intimidad, humildad y obediencia. Y cada renuncia que ofreces con conciencia y amor es un sacrificio que el Espíritu acepta con gozo. Esa es la puerta a las verdades más profundas de Dios, verdades que traspasan doctrina, modas o debates. Son vivencias que se graban en el alma y transforman toda tu perspectiva. Si hoy te encuentras en el lugar de la renuncia, no veas culpa ni derrota. Mira cómo el Espíritu está sembrando verdades secretas. Atrévete a abandonar tus seguridades para abrazar lo insondable. Y descubrirás que las mejores cosas no se encuentran retocando lo que ya tienes, sino ofreciendo lo que eras para recibir lo que Él es. La tentación es un eco del mundo, pero la revelación es el susurro del cielo. La tentación no siempre llega gritando con cadenas y fuego. A menudo susurra con la voz del mundo, recordándote pasiones pasadas, deseos que creías superados, formas de gratificación inmediata que camufla como oportunidades o derechos. Es un eco que regresa desde los rincones donde pensaste que ya habías triunfado. Te invita a ceder en pequeñas áreas, un pensamiento impuro, una conversación inofensiva, una justificación aparentemente racional, y al aceptar ese murmullo, sin darte cuenta, permites que la sutil sos de la mentira se infiltre en tu corazón. Pero la revelación del Espíritu Santo no llega con gritos ni con forcejeos. Llega como un susurro en medio de tu conciencia, una voz humilde que dice, no te dejes engañar. En ese susurro se encuentran llaves que abren puertas de discernimiento. A diferencia de la tentación, que apela a las emociones, a la lógica torcida o al deseo de pertenecer, el susurro del Espíritu alinea tu espíritu con la verdad eterna. Te advierte antes de caer, te fortalece cuando vacilas y te guía por sendas en las que la mentira nunca podría permanecer. La tentación repite ideas populares, que tu identidad está en tu desempeño, que tu valor depende de la aprobación,
que los placeres mundanos son inofensivos si se escogen con moderación. Pero el Espíritu susurra otra cosa, que tu identidad está en Cristo, que tu valor es inmutable, que la verdadera satisfacción solo proviene de la comunión con Dios. Mientras el mundo te empuja a adoptar sus estándares, tu espíritu escucha la voz que te saca de la corriente y te coloca en firmeza de roca. Cuando tu mente está ocupada con debates públicos, comparaciones y elogios falsos, la tentación gana terreno, porque distrae tu atención de lo esencial y convierte tu relación con Dios en algo superficial. Más ocupado en impresionar, menos atento a la voz interna. Pero en el momento en que te detienes, en el instante en que guardas silencio, el susurro del Espíritu se eleva por encima del murmullo externo. Y de pronto distingues la diferencia entre lo que suena bien y lo que es verdadero. Esa revelación no admite compromiso. No puedes escuchar dos voces a la vez. O te alineas con el estruendo del mundo, que celebra valores fugaces, o te entregas al susurro del cielo, que proclama verdades inquebrantables. Quienes no se rinden al mundo, eligen el susurro, se retiran del ruido para encontrar claridad. Saben que sacrificar la inmediatez de la tentación por la profundidad de la revelación es la mayor de las victorias. El susurro del Espíritu a menudo viene en medio de la adversidad, cuando la tentación te presiona con promesas de alivio fácil. Su voz te recuerda que el atajo es en realidad un desvío, que lo que parece liberación rápida te encadena a largo plazo, que la gratificación instantánea deja un eco de vacío. Y al contrario, la obediencia a ese susurro crea un bienestar duradero, una paz que resuena aunque el mundo siga aplaudiendo las mentiras de turno. Ser sensible a ese susurro requiere un corazón humilde y una mente entrenada. No basta con conocimiento teórico, hace falta práctica diaria de quietud, de abrir espacios en tu agenda para escuchar, de renunciar al orgullo que busca demostrarse a sí mismo, de aquietar la ansiedad que produce el querer controlar. Solo así, el susurro puede hacerse discernible y, cuando lo haga, traer revelaciones que superan todo entendimiento humano. La tentación quiere que creas que renunciar duele demasiado, que resistir no vale la pena, que el mundo ofrece pagos inmediatos y un silencio prolongado, pero el Espíritu te susurra otra cosa, que la alegría que llega de Dios no se compara con el dolor del arrepentimiento, que la libertad genuina solo se descubre cuando rompes con el eco de las mentiras, que la recompensa que Él tiene para ti eclipsa cualquier recompensa temporal. Ahora, en este instante, presta atención, deja de pelear con el ruido, guarda silencio deliberado. Afuera pueden aplaudirte o criticarte, pero solo el que susurra alienta tu espíritu. Ese susurro es la verdad que resuena con tu esencia. Esa revelación te saca del engaño más sofisticado, te da ojos para ver lo que el mundo oculta, te da manos para construir en lo invisible y te da fe para caminar cuando todo parece gritar lo contrario. Porque la diferencia entre caer y ser sostenido, entre perderte y encontrarte, no está en lo que el mundo grita, sino en lo que el Espíritu susurra. Y los que no se rinden ante el mundo eligen el susurro sobre el estruendo, eligen la revelación sobre la tentación, y se convierten en portadores de una verdad que trasciende la cultura, que ilumina los caminos oscuros y que transforma generaciones. Cuando no te vendes, el cielo te compra. No te vendas al sistema. Es una frase sencilla, pero su significado es profundo. El mundo siempre ofrecerá contratos, notoriedad a cambio de tu integridad, influencias a cambio de tus principios, seguridad a cambio de tu dependencia. Te presenta alternativas atractivas, adaptar tu mensaje, rebajar tus valores, aprovechar atajos que prometen rapidez. Todo bajo la promesa de un mayor alcance, un mayor confort,
un mayor reconocimiento. Pero cuando cedes, intercambias lo mejor por lo inmediato. Vendes lo eterno por lo temporal y pierdes la capacidad de escuchar al Espíritu que te había llamado a ser diferente. El cielo no funciona así. Allí no hay subastas, no hay trueques ni pagos parciales. Cuando no te vendes al mundo, cuando mantienes tu no, aunque todo te presione al sí, el Espíritu Santo te compra de un modo único, poniendo en tu vida bendiciones que no caben en contratos humanos. Te da verdades que nadie escribió, te otorga dones que nadie puede negar, te confirma llamados que no necesitan validación terrenal. Es un intercambio infinito. Renuncias a lo que perece y recibes lo que permanece. El mundo acepta transacciones siempre y cuando haya reciprocidad. Tú me das visibilidad, yo te doy fama. Tú me das tu mirada, yo te doy aplausos. Tú me das tu perfil, yo te doy conexiones. Pero el cielo opera por gracia. Tú no das nada, Él te lo regala todo. Una promesa que cambia tu destino. Un favor que edifica tu alma, una misión que trasciende tu tiempo. Todo se convierte en un acto de amor divino, no en una negociación de egos. Quienes no se venden descubren que el Espíritu los cubre de provisión donde menos lo esperaban. Cuando rechazaron lo que todos aceptaron, el cielo abrió puertas que nadie vio. Cosas simples, una palabra a destiempo, una oportunidad en medio de la crisis, una dirección que nace de un susurro y no de una encuesta. Son momentos en los que entiendes que vale la pena ser leal a la voz interna, aunque la mayoría susurre lo contrario. Esa fidelidad al Espíritu y no a la corriente principal trae recompensas inesperadas. Relaciones profundas con personas que buscan más que transacciones. Ministerios que funcionan más por calor humano que por producto profesional. Momentos de paz en medio del caos. Revelaciones proféticas que echan raíces donde el mundo ve solo arena. Y lo más sorprendente, una autoridad espiritual que no depende de títulos, ni de diplomas, ni de seguidores, sino de una historia de obediencia. Venderse al mundo te ata a la inconstancia humana. Cuando el sistema cambia, te quedas sin recursos ni respaldo. Pero no venderse al mundo te ancla en la fidelidad divina. Aunque el ambiente varíe, tu fundamento permanece. Aunque las opiniones cambien, tu posición ante Dios no se tambalea. Aunque el valor de mercado caiga, tu valor en su mirada aumenta. Porque el cielo no cotiza acciones, registra tu corazón. Quizá hasta ahora habías sentido la presión de ceder. Verás, dicen, es que así funciona. Pero lo que el mundo llama funcionar puede ser tu perdición espiritual. Funcionar en el reino de Dios significa depender de la voz del Espíritu, no de las estrategias de moda. Significa preferir el silencio de la revelación a los discursos ruidosos. Significa esperar el momento divino, no acelerar con impulsos humanos. Rehusarte a venderte no garantiza un camino fácil. Habrá incomprensiones, rechazos, puertas que el mundo cerrará con llave. Pero cada puerta cerrada por los hombres será una invitación del Espíritu a cruzar puertas invisibles. Serás llevado a territorios donde el aplauso humano no tiene acceso, pero donde la unción fluye sin medida. Allí verás la diferencia entre transacciones y tratos divinos. El trato que haces cuando no te vendes es un pacto de honor, un pacto que Dios suscribe con su palabra, con su promesa, con su presencia. No se trata de un papel ni de un contrato social, sino de un lazo espiritual. Y ese lazo es más fuerte que cualquier acuerdo de este mundo, porque es firmado con la sangre de Cristo y sellado por el Espíritu. Si hoy decides no venderte, hazlo con la convicción de quien firma un acuerdo eterno. No lo hagas por orgullo, sino por amor. No lo hagas para ser reconocido, sino para permanecer libre. Y verás que el cielo, lejos de abandonar, te comprará con todo lo que necesitas. Sabiduría, paz, provisión,
sencillez, gozo inagotable. Te comprará con su misma vida. La verdad no se estudia, se revela en lo secreto. Hay un conocimiento que nadie enseña en seminarios, que no figura en bibliografías ni aparece en listados de bestsellers. Es la verdad viva que desciende del cielo cuando un corazón se sitúa en lo secreto, en el lugar donde no hay público, donde no hay cámaras ni micrófonos, sino solo el susurro del Espíritu. Cuando buscas esa verdad como quien anhela agua en el desierto, cuando te levantas antes del amanecer para orar, cuando renuncias a la charla de cafetería para quedarte en silencio con Dios, te abres a revelaciones que trascienden todo lo que el mundo llama sabiduría. La verdad que se revela en lo secreto no es versátil ni acomodaticia. No cambia según la audiencia. No adapta su mensaje a la moda ni al gusto de la mayoría. Habla con autoridad, incluso si nadie más la comprende. Y en lo oculto, en la quietud de tu espíritu, esa verdad toma forma concreta en tu vida. Es posible que la enseñes luego en público, pero su origen siempre será tu cámara íntima con Dios, ese lugar donde solo tú y el Espíritu comparten confidencias eternas. Cuando aprendes verdades en público, corres el riesgo de confundir la voz de Dios con bullicio humano. Te emocionas con discursos elocuentes, te llenas de frases inspiradoras, pero al día siguiente esa sabiduría se desvanece si no está arraigada en comunión real. En cambio, lo que nace en la soledad del altar interno tiene raíces profundas. Resiste vientos de crítica, soporta sequías de entusiasmo, permanece cuando cambian las modas espirituales, porque fue plantado directamente por la voz de Dios. Ese aprendizaje secreto implica vulnerabilidad. No puedes ocultar tu necesidad de Dios tras una sonrisa o un aplauso. Hay que exponer tus dudas, tus deseos, tus heridas. Hay que permitir que el Espíritu sane lo que nadie más puede ver. Y en ese espacio interior, Él comienza a darte no solo información adicional, sino una percepción sobrenatural. Un discernimiento que te permite ver intenciones. Una voz que te instruye en caminos que nadie escribió. Un entendimiento que desmantela filosofías vacías y doctrinas que no transforman. La gente aplaude a quien habla bien, pero el Espíritu revela al que escucha bien, aquel que se sienta dispuesto a callar su mente para llenar su espíritu, que no pide aplausos sino presencia, que no busca seguidores sino intimidad. Y esa revelación cambia tu manera de orar, de decidir, de ministrar, de caminar, porque no actúas ya en función de lo que otros piensan, sino según lo que Dios ha hablado en lo profundo de tu ser. En lo secreto también nacen los mandatos proféticos. No se aprenden en libros, se reciben en el fervor de la quietud. No dependen de la lógica, dependen de la unción. No cambian con la opinión pública, permanecen como estacas firmes en la tierra de tu destino. Y cuando sale al exterior, retumba con claridad. Nadie duda de su autoridad, porque sus huellas están marcadas en tu interior. La revelación en lo secreto cuesta renuncias, cuesta tiempo lejos del ruido, cuesta marcharse de la fiesta para entrar en la cámara, cuesta desenchufarse de distracciones y desenmascarar las falsedades que cubren tu vida, cuesta arriesgar el aplauso por la palabra que no busca agradar. Pero cada sacrificio se ve recompensado innumerables veces, porque la verdad recibida de esa manera te sostiene cuando todo lo demás se desploma. No subestimes el poder de lo que aprendes a solas. No pienses que tu tiempo íntimo con Dios es secundario. Es el núcleo de donde brota todo lo demás. Es el epicentro de tu autoridad espiritual. Es la reserva de agua viva que abastece tu ministerio y tu vida diaria. Cada versículo que meditas en silencio, cada oración que sostienes en soledad, cada palabra que el Espíritu susurra en tu oído, es un tesoro que no se acaba. Hoy, si ansías una verdad que permanezca, busca lo secreto. No corras detrás de tendencias ni debates.
Baja al santuario de tu interior, pide que el Espíritu te revele lo que no puedes leer en libros. Sé paciente en el silencio, sé constante en la quietud, y verás cómo la verdad que se revela allí renueva tu mente, transforma tu alma y enciende una llama en tu ministerio que nunca se apagará. El Espíritu no comparte intimidad con corazones divididos. La intimidad con el Espíritu Santo no puede compartirse con dos señores. No es posible dividir tu corazón entre los valores del mundo y los principios del reino. Un corazón dividido crea estática espiritual. Una parte de ti busca inspiraciones teológicas, mientras la otra anhela reconocimiento popular. Un segmento se postra en oración y otro susurra deseos de éxito terrenal. En medio de esa ambivalencia, la conexión real con el cielo se nubla, las señales divinas se vuelven confusas y la voz del Espíritu llega como un murmullo entrecortado, demasiado débil para guiar tu paso. La Escritura dice que no se puede servir a Dios y a las riquezas. Hoy podríamos decir, no puedes servir a Dios y a la fama, a Dios y al aplauso, a Dios y a las opiniones humanas. El Espíritu Santo no comparte ambiciones comportadas por la corriente principal. Él busca corazones con una sola dirección. Corazones que no negocian su fe por un asiento en la mesa de la popularidad. Porque donde existe amor por la aprobación ajena, se siembra miedo a la desaprobación divina. Un corazón dividido te deja expuesto a malas interpretaciones. Te obliga a explicar tu fe de formas que suenen convincentes ante todos, pero vacías ante Dios. Te hace moldear tu mensaje según tendencias, no según unción. Te enseña a medir tus pasos por encuestas sociales y no por convicción celestial. Y cuando el Espíritu habla, choca con esas programaciones mentales, generando confusión, culpa y parálisis. Para caminar en verdadera revelación, necesitas unidad interior. Necesitas alinear pensamiento, emoción y voluntad con la voz del Espíritu. Es renunciar a imposiciones culturales que dictan cómo debes vestir tu fe. Es soltar expectativas ajenas y abrazar tu llamado genuino. Es soltar el deseo de encajar y permanecer fiel a tu identidad como hijo de Dios. Solo entonces podrás escuchar sin interferencias. Un corazón sin divisiones se caracteriza por su sencillez. Sencillez no es ignorancia, sino claridad. Claridad de propósito, saber quién eres y por qué existes. Una sola pasión, agradar al Padre por encima del aplauso social. Una sola consulta, la dirección interna del Espíritu. Con esa claridad, la intimidad espiritual se convierte en un río profundo, constante, imparable. El Espíritu no se revela con gracietas ni con dogmas complejos. Se revela con simplicidad, con una palabra precisa en el momento exacto, con una sensación de verdad absoluta en medio de la duda, con un destello de luz que orienta el siguiente paso. Y esa sencillez solo la perciben los corazones dispuestos a eliminar el ruido de los dos bandos, a poner todas sus cartas sobre la mesa y a vivir públicamente lo que profesan en privado. Si hoy sientes que tu fe está atrapada entre dos mundos, reconoce la división. Pon en oración cada atadura a sistemas que no edifican. Declara tu unidad delante de Dios. Renuncia a los compromisos que te impiden escuchar. Deja de correr de una experiencia espiritual a otra, buscando sensaciones, y quédate quieto en su presencia, cultivando una relación transparente. Haz del secreto de tu alma un santuario sin gradas para el público. Un corazón íntegro atrae revelación clara. Un corazón dividido atrae confusión, fatiga y desgaste. No se trata de juzgar a quienes buscan equilibrio, sino de entender que el equilibrio verdadero se logra cuando lo temporal se subordina a lo eterno, cuando tu opinión deja de ser el termómetro de tu desempeño y la palabra de Dios se convierte en tu brújula.
cuando tus logros se miden según su llamado y no según encuestas. Aquellos que deciden no rendirse ante el mundo y purificar su corazón de divisiones entran en intimidad profunda. Descubren que la voz del Espíritu no es una de muchas, sino la única que merece toda su atención. Descubren que la guía divina no es una sugerencia, sino la ruta hacia su destino. Descubren que la unción no es para impresionar, sino para transformar. Y en esa revelación fluye el poder que rompe ataduras, abre puertas y consagra su vida para siempre. El mundo ofrece atajos, pero el Espíritu construye raíces. El mundo ofrece carreteras rápidas para el éxito, conexiones influyentes, estrategias de marketing, fórmulas virales, pactos de imagen. Te promete llegar lejos sin escalas, sin procesos dolorosos, sin esperar estaciones de crecimiento. Pero esas carreteras suelen ser de asfalto frágil. Ante la primera tormenta se agrietan. Son éxitos efímeros que no resisten ataques de la duda, la crítica o la crisis. En cambio, el Espíritu Santo no construye sobre atajos, sino sobre raíces. Raíces que penetran el subsuelo del alma, absorben sustento divino y sostienen tu vida espiritual cuando todo se desmorona alrededor. Un atajo puede llevarte rápido a una posición de influencia, pero esa posición puede verte caer estrepitosamente por falta de fundamento. El Espíritu, en su sabiduría, te conduce por caminos más lentos, tal vez menos glamorosos, pero que te obligan a confiar. Te lleva a sembrar en tierra buena, a regar con obediencia, a podar con humildad. Cada etapa fortalece tu fe y profundiza tu carácter. Lo visible puede tardar, pero lo invisible se arraiga. Y esa raíz interna es la que garantiza crecimiento sostenible. Caminar en atajos espirituales significa depender de métodos, de tácticas, de emociones. Lo que prevalece es la forma, cómo aparece la manifestación, cómo se ve el espectáculo. Pero el cultivo de raíces apunta a la sustancia. ¿Quién eres en soledad? ¿Cómo reaccionas ante la adversidad? ¿Qué permanece cuando las luces se apagan? El Espíritu cultiva tu sensibilidad interior, tu relación íntima con Dios, tu capacidad de mantener la esperanza sin escenarios ni audiencias. Si has buscado resultados rápidos y los has obtenido, no te engañes. Sin raíces, esos frutos se pudren pronto. La semilla de la experiencia debe caer en el terreno de la perseverancia. Cada prueba que atraviesas, cada desierto donde el atajo no existe, engrosa tus raíces. En esa profundidad, tu identidad ya no depende de lo que recibes, sino de aquel que lo provee. No se trata de éxito, sino de fidelidad. La tentación de tomar atajos es fuerte. Promete reconocimiento inmediato, acepta compromisos suaves, omite pasos incómodos. Pero esos atajos siempre cobran un precio. Un déficit de carácter, un desgaste de la fe, una vulnerabilidad al primer soplo contrario. El Espíritu protege tu recorrido al negarte esas vías rápidas. Te envía al taller del refinamiento. Permite que seas sacudido, para que aprendas que sin raíces profundas no puedes resistir las tormentas de la vida. Quizás hayas visto caer ministerios, reputaciones, proyectos que parecían imparables. El denominador común no fue la falta de recursos, sino la falta de profundización. Se edificaron en atajos, un mensaje atractivo, con fórmulas probadas, pero sin vida interna. El Espíritu, por su parte, insiste en regar tu alma con oración, en abonar tu corazón con la palabra, en guiarte con pequeños pasos de obediencia. Y esas prácticas, aunque parezcan lentas, te arraigan en él. Las raíces no se ven, pero su presencia se nota cuando la superficie tiembla. No llaman la atención en la cima, pero sostienen el árbol.
De la misma manera, lo que el Espíritu cultiva en tu corazón permanece cuando tus emociones flaquean, cuando las circunstancias cambian, cuando las tendencias desaparecen. Y entonces tu vida produce fruto genuino: paz, sabiduría, gozo, amor sincero, testimonio duradero. El mundo llama ineficiencia a la demora de las raíces, pero el Espíritu dice desarrollo. Lo que parece estancado en proceso, en realidad está creciendo internamente. No te compares con aquellos que avanzan rápido. Cada raíz tiene su tiempo. Lo importante no es ver brotes tempranos, sino sostener la vida futura. Porque un árbol con raíces sólidas puede soportar sequías. Uno sin raíces, aunque crezca deprisa, perece con la primera necesidad. Si hoy te sientes impaciente, observa tu suelo interior. Pregunta al Espíritu qué nutrientes faltan. Acepta la poda que te duele. Confía en la lluvia que tarda. Valora la arena que enseña resistencia. Cada práctica espiritual, ayuno, oración, estudio, servicio, es una herramienta para ahondar esas raíces. Y aunque no parezca progresar, cada día en obediencia es un centímetro más bajo, más firme, más preparado para el viento. El Espíritu construye raíces porque te llama a una vida eterna, no a un éxito efímero. Quiere que vivas de manera sostenible, que tu ministerio trascienda generaciones, que tu influencia nazca de la autenticidad y no de fórmulas. Por eso no teme la lentitud de lo esencial, porque lo esencial vale más que todo lo que el mundo mide como valioso. Decide hoy renunciar a los atajos que te han ofrecido. Evalúa tu caminar. ¿Buscas resultados inmediatos o sustento divino? ¿Persigues la aprobación de las multitudes o el aplauso de Dios? ¿Corres por atajos humanos o siembras raíces en la tierra de la obediencia? Cuando el Espíritu construye raíces en ti, te conviertes en un árbol de vida, capaz de dar fruto en cada estación. Y ese fruto nutre a otros y glorifica a aquel que te sostuvo en cada paso del proceso. Una oración de consagración para los que eligen el Espíritu, no el sistema. Espíritu Santo, vengo ante ti sin pretensiones, sin discursos preparados, sin la intención de impresionar a nadie. Vengo como un hijo que reconoce que sin ti no puede dar un solo paso firme. Hoy elijo no rendirme al sistema que promete mucho y cumple poco. Elijo no vender mi fe por atajos, reconocimiento o comodidad. Elijo tu voz sobre cualquier ruido. Te entrego mi agenda, mis planes, mis expectativas humanas, para que tú seas quien dirija cada momento de mi vida. Renuncio a las ofertas del mundo que buscan comprar mi tiempo, mis talentos y mi historia. Renuncio a las estrategias que exaltan mi nombre por sobre tu gloria. Renuncio a los caminos que pretenden llevarme lejos sin pasar por la purificación del desierto. Y en ese acto de renuncia te pido que plantes tus raíces en mi corazón. Que cada decisión que tome nazca de tu susurro, no del impulso de mis emociones ni de los aplausos ajenos. Espíritu Consolador, haz de mi soledad una habitación santa donde te encuentres sin distracciones. Enséñame a valorar el silencio como el lugar donde reposas tu voz. Fortalece mi fe para permanecer firme cuando nadie me vea. Capacítame para obedecer incluso cuando no tengo fuerzas, sabiendo que tú me sostienes. Que mi fidelidad en lo secreto sea mi credencial para la unción abierta en público. Revela mis divisiones internas. Muestra las áreas donde mi corazón aún se divide entre lo efímero y lo eterno. Quiero un corazón íntegro que no pueda ser doblegado por modas espirituales ni por tendencias culturales. Crea en mí un espíritu firme, una voluntad inquebrantable de seguirte, sin importar cuán lejos esté la multitud de ondear sus banderas. Espíritu de discernimiento, atiende mi clamor.
Quiero oír tu susurro por encima de las voces engañosas. Excluye de mis oídos todo eco de mentira que disfrace pecado de libertad, error de progreso, corrupción de modernidad. Quiero comprender la verdad que solo se revela en lo secreto y compartirla con valentía sin ajustarla para agradar. Te pido raíces profundas, espíritu de vida, que no busque atajos, sino procesos de transformación. Que no aspire a resultados rápidos, sino a un carácter que resista el paso de las estaciones. Que mi vida no sea un crecimiento de oportunismo, sino un florecer de obediencia continua. Quiero ser sembrado en tierra buena, regado por la palabra, abonado por tu presencia. Por eso hoy consagro mi mente, mi voluntad y mi esencia. Tomo tu palabra como mi único manual. Tomo tu dirección como mi única brújula, tomo tu presencia como mi única certeza y me entrego por completo a ser moldeado por tu fuego, aunque duela, a ser guiado por tu luz, aunque no entienda, a ser sostenido por tu mano, aunque tropiece. Padre, construye en mí un altar donde la agradación no necesite espectadores, donde la ofrenda no espere recompensa inmediata, donde la adoración fluya sin aplausos. Haz de mi vida un testimonio de tu fidelidad a quienes no se rinden ante el mundo. Que los que me vean no aplaudan mi área de confort, sino tu poder transformando mi vulnerabilidad. Sella esta oración con tu sello, Espíritu Santo. Haz que cada palabra pronunciada aquí surja de una verdad interna que trascienda mis emociones. Que mi consagración no sea un acto emotivo, sino un pacto eterno. Que, al elegirte a ti sobre el sistema, entre en un estado de gracia donde tu dirección se convierta en mi rumbo, tu voz en mi melodía, tu propósito en mi camino. Y cuando mi vida se convierta en un libro abierto, que el prólogo sea este momento de entrega, que cada capítulo posterior refleje tu escritura, no mis protagonistas. Que la historia que construyas en mí sea una carta de amor para aquellos que buscan algo más que promesas vanas. Que vean en mí la verdad que solo el Espíritu revela a los que no se rinden. En el nombre de Jesús, aliento del Padre, poder del Espíritu Santo, me consagro a ti, aquí y ahora, no al mundo, solo a ti. Amén.